En esta presentación vamos a hablar de la terminología que se usa en la lectura. La terminología básica que se usa es sujeto, complemento directo, complemento indirecto, verbo transitivo e intransitivo y agente paciente. Sujeto es un concepto gramatical. Es el nombre que concuerda con un verbo. De esta manera, si digo los aviones aterrizaron en el aeropuerto, entonces los aviones sería el sujeto de aterrizaron porque hay una concordancia en persona y en número, es decir, tercera persona y plural, con el verbo aterrizaron. Si cambio la persona o el número de esos nombres, entonces cambia también la concordancia. Si digo el avión aterrizó en el aeropuerto, entonces necesariamente al ser el avión singular cambia el verbo al singular. Complemento directo también es una función gramatical. También se llama objeto directo. Es un nombre que aparece normalmente a la derecha de un verbo transitivo, como por ejemplo comprar, comer, saludar. Los ejemplos de complementos directos que tenemos ahí son: vimos una exposición, donde una exposición sería el objeto directo o el complemento directo, y compramos unas manzanas, donde unas manzanas sería el complemento directo objeto directo. Hemos dicho que los complementos directos son los nombres que aparecen a la derecha de un verbo transitivo. Un verbo transitivo es un verbo que implica a dos participantes. Por ejemplo, piense qué significa el verbo comer. Si yo digo comer, implico que hay dos participantes, el que come y la cosa comida. En este caso, el participante 1 sería el niño que está comiendo y el participante 2 sería la torta que se está comiendo el niño. Un verbo intransitivo, en cambio, es un verbo que solo tiene un participante. Por ejemplo, si digo vino un amigo, donde el significado de venir implica solo a un participante. La noción de complemento indirecto se relaciona con un tercer tipo de verbo, que son los verbos que tienen tres participantes como parte de su significado. Piensen, por ejemplo, qué significa regalar. Para entender el significado de regalar necesito la persona que regala, la cosa que regalan y la persona a la que se le destina el regalo. Es decir, que mis amigos nos regalaron una mesa, tenemos el participante 1 sería mis amigos, el participante 2 sería nosotros y el participante 3 sería una mesa. Es decir, que este verbo tiene tres participantes. El complemento indirecto entonces se define para un verbo con tres participantes como el participante que no es el complemento directo ni el sujeto. En este caso, el participante número 2, nos. En resumen, sujeto, complemento directo y complemento indirecto son nociones gramaticales relacionadas con el número de participantes que tiene un verbo y, en el caso del sujeto, con la idea de concordancia entre sujeto y verbo. Agente y paciente son nociones sobre el papel que hace un participante en un evento. Un agente causa un evento, mientras que un paciente recibe las consecuencias del evento. Estas dos nociones, como verán, son distintas de la sujeto y objeto que hemos visto antes, y dentro de un momento veremos la diferencia. Por ejemplo, si digo el gato perseguía al ratón, en este ejemplo, el gato es el agente porque es el que causa el evento y el ratón es el paciente que es el que recibe las consecuencias del evento. Es decir, el gato perseguía al ratón coincidiría con el dibujo que tenemos ahí, donde el gato es el agente y el ratón es el paciente. En cambio, si digo el ratón perseguía al gato, el agente sería el ratón y el paciente sería el gato. Y eso correspondería a un dibujo distinto en el cual el ratón, el agente, es el que perseguía al gato. Entonces, en estas dos frases, el ratón perseguía al gato y el gato perseguía al ratón. El ratón de la primera y el gato en la segunda son tanto el agente como el sujeto, y al gato en la primera y al ratón en la segunda son tanto paciente como objeto. Según esto, entonces parecería que agente y sujeto es lo mismo y que paciente y objeto también es lo mismo. Estos dos ejemplos nos muestran por qué tenemos que distinguir entre sujeto y objeto por un lado y agente y paciente por el otro. Vemos que el ratón tiene el mismo papel temático de agente en las dos oraciones, a pesar de que en un caso es sujeto y en la otra complemento, y el gato es paciente en las dos, a pesar de ser sujeto en una y objeto en la otra. Este ejemplo muestra que los dos conceptos son necesariamente distintos. En resumen, sujeto, complemento directo y complemento indirecto son nociones gramaticales relacionadas con el número de participantes que tiene un verbo, mientras que agente y paciente son nociones semánticas relacionadas con el papel que hace el participante en el evento.